Hoy vamos a comenzar con la unidad de refrigeración. Básicamente vamos a hacer una breve introducción de algunos conceptos básicos de la refrigeración. Luego trataremos el tema de refrigeración por compresión. Y dentro del sistema de refrigeración por compresión vamos a ver cuáles son los equipos principales. Por último, vamos a conversar un poco de los refrigerantes, selección, algunos criterios y bueno, eso ya lo vamos a comentar más adelante. Así que iniciamos con lo que son los sistemas de refrigeración, pero antes algunas definiciones. En primer lugar, refrigeración. Sabemos que es un proceso donde se extrae calor de un sistema de baja temperatura con posterior transferencia a un sistema de alta temperatura. Es decir, que nosotros vamos a remover calor en un equipo que es el que vamos a llamar evaporador y ese calor lo vamos a alocar en un segundo equipo que es el que vamos a considerar como condensador. ¿Está bien? Para que todo este proceso sea posible, lo que vamos a utilizar en el sistema de refrigeración por compresión es lógicamente un compresor. Y la combinación de todos los equipos y elementos que producen el efecto de la refrigeración, la unidad de refrigeración, se la conoce como sistema de refrigeración. Dentro del mundo de la refrigeración, en algunos casos se habla de el calor transferido en kilocalorías hora, BTU hora, kilowatts o toneladas de refrigeración. ¿Y qué son las toneladas de refrigeración? Básicamente es una unidad de energía que corresponde a 12.000 BTU hora o 3.517 watts y es básicamente la energía necesaria para congelar una tonelada de agua. Lógicamente es la misma energía que corresponde para derretir una tonelada de agua. Entonces, en algunos casos, ustedes pueden ver manuales o en hojas de cálculos de proveedores, fabricantes o incluso cálculos de empresas de ingeniería que no se refieren al calor removido en watts o BTU hora, sino que utilizan la unidad de tonelada de refrigeración. Por eso ahí tenemos la conversión. Para continuar, a nivel general, básicamente vamos a presentar algunas organizaciones vinculadas a la refrigeración. En primer lugar, la más popular es la RAE, ¿sí? Que es la Asociación Americana de Calentamiento, Refrigeración y Acondicionamiento de Aire. Ya sabemos cómo funciona esto. Los acrónimos corresponden a americanos, pero son sociedades localizadas en Norteamérica, básicamente en Estados Unidos. Y particularmente la RAE es la sociedad líder a nivel mundial en el campo de refrigeración. Es decir, que si bien la localización está en Estados Unidos, a nivel mundial es considerado un referente en este campo y son los que escriben los estándares industriales que después se terminan utilizando en gran mayoría. En segundo lugar tenemos el ARI, que es el Instituto de Acondicionamiento de Aire, Calentamiento y Refrigeración. La diferencia tal vez entre el ARI y ASRAE es que ASRAE son ingenieros, es decir, son personas individuales que aportan hacia, hacia esta organización, mientras que ARI es un conglomerado de empresas. Tal vez ARI es más parecido a lo que era la norma tema, donde la norma tema era una serie de recomendaciones de empresas fabricantes de intercambiadores de calor. Y después tenemos otras dos organizaciones basadas en Europa que tal vez no son tan populares en el resto del mundo, pero tienen su aplicación por esos lugares. Bien, continuamos entonces con el sistema de refrigeración. ¿Cuál es el objetivo del sistema de refrigeración? Básicamente enfriar una corriente de proceso, puede ser refrigerar o enfriar un refrigerante auxiliar. ¿Sí? Es decir, que nosotros podemos enfriar directamente el producto que necesitamos o podemos enfriar una corriente intermedia, que esa corriente intermedia va a ser utilizada para enfriar un fluido de proceso. Por ejemplo, una salmuera sería un fluido intermedio. ¿Y cuáles son los sistemas de refrigeración más comunes? El sistema de compresión, que lógicamente tenemos un servicio de trabajo mecánico. Vamos a ver en más detalle en esta unidad cómo es el sistema de compresión. En segundo lugar tenemos los sistemas de absorción,
que no son tan populares o tan utilizados como en los sistemas de compresión, pero sí son utilizados. Es decir, que hay una buena aplicación en este tipo de sistemas. Y básicamente se utiliza una solución auxiliar que absorbe el refrigerante y luego se regenera a través del aporte de calor hacia el ciclo. ¿Bien? En tercer lugar tenemos los sistemas de eyector de vapor, donde vamos a utilizar el agua como refrigerante. En definitiva, el agua va a estar operando en vacío. Y la última posibilidad, o dentro de las consideraciones, las posibilidades más comunes, son los sistemas de expansión, que básicamente consiste en ciclos especiales que comprimen gases y los expanden para llegar hasta muy bajas temperaturas. En algunos casos se alcanzan temperaturas criogénicas. Entonces acá vemos que si dejamos de lado los sistemas de expansión, que son en esencia conceptos muy diferentes a los anteriores, para los sistemas de compresión, absorción y eyector de vapor, hay una parte que se repite, que es el evaporador, donde nosotros intercambiamos calor con el fluido, es decir, el fluido del proceso va a entrar al evaporador y se va a enfriar, y del otro lado vamos a tener un refrigerante. Aguas arriba del evaporador, es decir, alimentando el evaporador, vamos a tener primero el condensador, que es donde removemos el calor hacia el medio ambiente, y luego la válvula de expansión que conduce el refrigerante desde el condensador hacia el evaporador, disminuyendo la presión. Y el elemento faltante dependerá de cada sistema, como es si es un compresor, una regeneración de una solución o un eyector. Acá vamos a ver en más detalle de qué se trata cada sistema. Fíjense que tal vez este es el más conocido y básicamente es el que vamos a trabajar a lo largo de esta unidad, donde tenemos el compresor, condensador, válvula y evaporador. Fíjense en el caso B, que es con el eyector, tenemos una caldera donde se genera agua, luego tenemos un eyector para trabajar en vacío y es aquí donde se realiza el intercambio de calor con el evaporador. Y en tercer lugar, el ciclo de refrigeración por absorción. Fíjense que tenemos la zona del evaporador y luego la solución va por otro lado, donde tenemos un absorbedor, una bomba que recircula y una regeneración. Es decir, que toda esta zona es para la solución de la refrigeración. Por otro lado tenemos el sistema de refrigeración por expansión, que como les comentaba es un sistema que está completamente separado de los tres anteriores, porque no tiene el esquema condensador-evaporador, sino que es simplemente un concepto totalmente opuesto, donde tenemos un compresor, pero en este caso es siempre el mismo fluido el que forma parte de la compresión y luego se refrigera por el efecto de la expansión. ¿Está bien? Es decir, que tenemos primero el compresor, luego un enfriador, posiblemente con agua o aire. Acá tenemos un intercambiador principal, donde los gases fríos le van a entregar calor a los gases calientes. Y como este gas está comprimido y enfriado, al pasar por esta segunda etapa de enfriamiento, va a estar en condiciones de poder expandirse y licuarse en este sistema. Acá vamos a ver un diagrama termodinámico en el que básicamente tenemos la compresión con las diferentes etapas de enfriamiento y una gran etapa de enfriamiento que es, fíjense, la 4, donde de 4 a 5 enfriamos de manera tal que si en 5 hacemos una expansión, ya entramos en la campana y básicamente licuamos a este gas. Este gas puede ser aire, puede ser metano, puede ser una gran cantidad de gases que nos interese trabajarlos en estado líquido. Pero como concepto, acá tenemos un solo fluido, que es el mismo fluido de proceso, el que queremos refrigerar, y acá tenemos por lo menos 2 o 3 fluidos. Un fluido de proceso, que es el que queremos enfriar, ingresa y sale al evaporador. Por otro lado tenemos un segundo fluido, que es el que recorre todo el ciclo, en este caso el agua, acá puede llegar a ser amoníaco, acá la solución. Y un tercer fluido, que es el que utilizamos en el condensador para remover el calor, que puede llegar a ser aire o agua de enfriamiento. Salimos de la zona de introducción de la unidad y comenzamos a conversar sobre refrigeración por compresión. Es decir, que no nos vamos a enfocar en todos los mecanismos o todos los tipos de sistemas de refrigeración, sino que solamente la refrigeración por compresión.
Y si hablamos de refrigeración por compresión, no podemos evitar hablar del ciclo de Carnot. Todos sabemos que el ciclo de Carnot es un ciclo completamente reversible y se utiliza como modelo de referencia para comparar un ciclo de refrigeración, es decir, para comparar un ciclo de refrigeración con lo que sería un ciclo ideal. Una vez que fijamos las dos temperaturas, la de alta y la de baja, vamos a poder comparar al ciclo real con el ciclo ideal, es decir, al ciclo de nuestro proceso con el ciclo de Carnot. Y básicamente los ciclos ideales tienen como característica ser reversibles, es decir, que el COP se establece con la temperatura de alta y de baja. Tiene el mayor COP, es decir, que ningún ciclo irreversible va a poder tener el mismo COP que un ciclo reversible. Y cualquier otro ciclo que sea reversible, por su característica inherente, si trabaja entre las mismas temperaturas, va a tener que tener el mismo COP. O sea que, en otras palabras, el ciclo reversible, el ciclo de Carnot, tiene el máximo COP posible, porque es un ciclo ideal, y cualquier otro ciclo real que podamos ver en la realidad va a tener un COP inferior. ¿Cuáles son las operaciones principales? La evaporación, como ya dijimos, donde el fluido del proceso cede calor, es decir, que cediendo calor se está enfriando, y ese calor sirve para evaporar el refrigerante. Luego el refrigerante se comprime, se enfría y condensa y se expande. Y acá vamos a ver un diagrama de temperatura-entropía. Tal vez no sea el diagrama más adecuado para todo lo que sea el análisis de la refrigeración, pero para esta primera etapa nos va a servir. Entonces, la idea de esto es hacer un pequeño balance de energía y entender dónde estamos parados cuando hablamos de un ciclo de Carnot. Entonces, el calor de entrada al sistema es el de la temperatura del evaporador y vamos a ir desde la etapa 4 hasta la etapa 1. Es decir, que el evaporador se mantiene, el fluido refrigerante se mantiene a la misma temperatura dentro del evaporador, se está evaporando, es decir, que es una operación donde se transfiere calor latente y por lo tanto la temperatura se mantiene constante. Pero encontramos un aumento de entropía. Entonces ya sabemos que el calor de entrada va a ser el producto entre la temperatura y la diferencia de entropía, lo cual nos da este rectángulo que vemos aquí. Luego el calor de salida es lo que tenemos en el condensador, es el mismo concepto. A la temperatura de salida vamos a tener S2 menos S3 por la temperatura de referencia para la condensación. Y aquí se da un rectángulo de mayor sección. Por diferencia, es decir, entre el calor rechazado y el calor recibido por el ciclo, vamos a tener W, que es el trabajo. Es decir, que W será la diferencia entre estos dos términos. Por lo tanto, si definimos el COP como calor que nosotros removemos en el sistema versus el trabajo que nosotros necesitamos para hacer esa compresión, nos queda aquí la definición del COP, lo cual se conoce como COP ideal. Es decir, que el COP en un ciclo ideal solamente depende de las temperaturas de baja y de alta. No hay ningún otro tipo de dependencia. Pero continuamos con el ciclo de Carnot y tratamos de pensar o de evaluar por qué este ciclo que consideramos ideal no se puede utilizar en la práctica. Para poder hacer lo que nosotros dijimos en el diagrama anterior, como les comentaba, el diagrama TS, necesitamos ponerle un poquito de contexto a la situación. No nos va a alcanzar con representar en el eje Y la temperatura y en el eje X la entropía, que sería estos rectángulos que vimos recién, sino que hay que darle contexto que el refrigerante es un fluido que en una parte del proceso está en fase líquida y en otra parte del proceso está en fase gaseosa. Es decir, que si nosotros hacemos una evaporación del refrigerante, tendremos que estar en fase líquida, y si hacemos una condensación, tendremos que tomarlo de la fase gaseosa o de la fase vapor. Entonces, para poder comenzar con el proceso, es decir, tenemos refrigerante líquido y lo evaporamos, acá de este lado, por aquí abajo, va a venir el fluido del proceso al evaporador y va a ceder el calor Q1. ¿Está bien? Acá tenemos la temperatura del fluido del proceso T1, es el fluido caliente,
que se enfría hasta T2. Y este enfriamiento aporta un calor Q1 en este caso, que es el calor que permite que el fluido refrigerante se evapore. O sea que el fluido refrigerante va desde D hacia 1. O sea que se está evaporando en esta parte de la campana. Si nosotros pretendemos ir con este vapor hacia un estado de mayor presión, tendremos que realizar una compresión. Entonces la compresión nos va a llevar desde el punto 1 hasta el punto C. Pero normalmente la compresión no funciona de esta manera, sino que la compresión, lo que sucede es que vamos a hacer una compresión del tipo isentrópica, ¿sí? No hay como hacer una compresión que vaya acompañando la curva en la zona de saturación de líquido vapor. Entonces la compresión, para poder cumplir con lo que nos pide Carnot de manera teórica, tendrá que dividirse en dos partes: una compresión isentrópica y una compresión isotérmica. Para el caso de la compresión isentrópica, podría decirse que estamos un poco alineados, no tenemos una eficiencia del 100%, pero sí se puede decir que hay algo parecido a una compresión isentrópica. Pero para el caso de la compresión isotérmica es prácticamente imposible alcanzarlo en sistemas reales, porque recuerden que cuando un gas se comprime, la compresión del gas genera un aumento de temperatura. Entonces, si la compresión del gas genera un aumento de temperaturas, ¿cómo podemos hacer que la compresión sea isotérmica? Es decir, que el gas se comprima y no cambia la temperatura. Tendríamos que tener infinitas etapas de compresión muy pequeñas, en las cuales el gas se comprima muy poquito, se caliente muy poco e instantáneamente se esté enfriando. Es decir, comprimir, enfriar, así tantas veces como para que el impacto sea muy pequeño. La realidad es que eso no sucede en la realidad y esta etapa termina por no existir. Entonces lo que vamos a hacer es comprimir de manera isentrópica, luego enfriar ese vapor y condensarlo en el condensador. ¿Qué nos dice Carnot? Desde el punto 3 hasta el punto D hay que hacer una expansión en línea vertical, es decir, a entropía constante. Y para poder hacer una expansión a entropía constante necesitamos un expansor, que podría ser también una turbina. Entonces, esto para poder hacerlo en un ciclo de refrigeración significaría mayor inversión, mayor complejidad, más cantidad de equipos, más unidades rotativas y no se suele utilizar. Entonces, lo que se hace es reemplazar el proceso de expansión. En vez de utilizar una turbina o un expansor, se utiliza una válvula. O sea que lo que estuvimos viendo acá son una serie de desvíos o limitaciones que nos pone la realidad para usar el ciclo de Carnot. ¿Sí? Acá ya vemos algunas de las que conversábamos recién. La etapa de expansión isentrópica requiere una turbina, lo cual no es viable en la realidad. El fluido no es un compuesto puro, es decir que en el mejor de los casos tenemos un refrigerante que es una sustancia pura, pero generalmente tenemos algún arrastre de aceite, o ingresa aire, o ingresa humedad, o sea que eso va a alterar el diagrama pH o el diagrama TS, el diagrama propio del refrigerante, y en algunos casos incluso el refrigerante es una mezcla de refrigerantes, o sea, es un refrigerante mezcla, o sea que tampoco cumplimos exactamente con lo que nos pide Carnot. Por otro lado tenemos la pérdida de carga, ¿sí? Ya sea en las líneas de distribución como en los intercambiadores de calor. Ya sabemos que los intercambiadores de calor pierden energía por fricción. Entonces cada vez que pasamos de un punto a otro, la energía se está perdiendo. La presión se está perdiendo y eso para Carnot no existe. Entonces ahí tenemos una fuente más de desvío. Y por último, algo que no es irrelevante y a veces se pasa por alto, y es que no existen fuentes con capacidad térmica infinita. Es decir que para Carnot nosotros tenemos una fuente que genera esta energía para el evaporador infinita y otra fuente o un sumidero
que rechaza ese calor. Pero nosotros en la realidad no tenemos ese tipo de fuentes. Nosotros vamos a utilizar un fluido de proceso que se enfría desde T1 hasta T2 y tal vez acá utilizaremos otro fluido, por ejemplo agua, que entra a T1 y sale a T2. Entonces, esto no es una fuente con capacidad térmica infinita. Este fluido tiene un ΔT, aumenta la temperatura y este disminuye la temperatura. Para Carnot, la temperatura en la cual trabaja la condensación es la misma temperatura en la cual se rechaza el calor. Es decir, que si este condensador está trabajando a 40 grados, 40 grados es también la temperatura de la fuente y la temperatura a la cual se rechaza el calor. Pero nosotros sabemos que si el fluido que queremos condensar está a 40 grados, el agua va a tener que estar más fría, digamos 30 grados. Entonces utilizaremos agua a 30 grados para poder condensar algo que está a 40 grados. Esa diferencia de temperatura entre la temperatura del fluido auxiliar y la temperatura del refrigerante genera una desviación con respecto al ciclo de Carnot. Genera una temperatura de aproximación. No es la misma temperatura, sino que hay un delta de temperatura. Y eso es otra de las limitaciones para que en la realidad no se pueda fabricar una unidad que cumpla con todas las hipótesis de Carnot y por lo tanto no pueda ser un ciclo reversible. Y por último tenemos las pérdidas de calor, que ya sabemos que si bien el sistema va a estar aislado, ningún sistema de aislación térmica es perfecto, así que siempre va a haber alguna pequeña pérdida de calor que también va a desajustar el equilibrio o la reversibilidad del sistema. Bien, aquí vamos a ver un gráfico tal vez explicando algunas de las desviaciones que les comentaba recién. Tenemos por un lado la pérdida de carga. Fíjense que las líneas no son rectas, sino que empiezan en un lugar y tienen una pendiente negativa. En esta oportunidad el gráfico no es de temperatura-entropía, sino que es de presión-entalpía. Y este tipo de gráfico es el que vamos a utilizar más en materia de refrigeración. Así que, como les comentaba, tenemos por un lado la pérdida de carga, ya sea en el evaporador como en el condensador, que es lo que tenemos aquí arriba, como en el evaporador, que es lo que tenemos aquí abajo. Después también tenemos un pequeño sobrecalentamiento, luego de salir la campana, y una pequeña zona de subenfriamiento que para el caso ayuda, porque cuanto más frío entre este líquido, menor será el flasheo o la evaporación al pasar por la válvula, pero después de todo, para Carnot esto no existía. Así que sigue siendo una fuente de diferencia entre el ciclo ideal y el ciclo real. Entonces, de lo que era el ciclo de Carnot, que trabajábamos o conversábamos que era un ciclo ideal, pasamos a lo que se conoce como ciclo simple, es decir, un ciclo real, y se llama simple porque es básicamente la forma más sencilla o la mínima expresión para hacer un sistema de refrigeración por compresión. Las principales diferencias están en la etapa de compresión, que dijimos que solamente teníamos la etapa de compresión isentrópica, no hay compresión isotérmica. La expansión será isoentálpica, no con un expansor, sino con una válvula. Y existen temperaturas de aproximación. Las fuentes no son de capacidad térmica infinita. Entonces las operaciones principales nos quedan reducidas a evaporación, compresión, condensación y expansión. Es decir que tendremos, por un lado, en el diagrama de temperatura-entropía, la entrada del refrigerante al evaporador. Esto hace que el fluido refrigerante se vaporice. Luego tendremos la compresión entre el estado 2 y 3, una compresión del tipo isentrópica, que luego lo veremos afectado por la eficiencia de la compresión. Luego de 3 a 4 tenemos una sola etapa, que es el condensador, un solo equipo, pero en realidad tenemos dos operaciones unitarias. Fíjense que acá tenemos vapor sobrecalentado porque estamos a la derecha de la campana. Entonces en una primera etapa realizaremos el desobrecalentamiento y al entrar al borde de la campana comenzaremos con la condensación. Es decir que si bien el equipo se llama condensador,
en la realidad el equipo cumple una doble función. Desobrecalienta el vapor y luego lo condensa. Y en algunos casos, incluso esto puede salir un poquito por afuera de la campana hacia la izquierda y también es subenfriador. Por último, el vapor que ahora se condensó va a ingresar nuevamente al evaporador, pasando no por una turbina, sino por una válvula de expansión. Es decir, que aquí la evolución no será isentrópica, sino que avanzará con un aumento de entropía, que es lo que produce la válvula de expansión. Bien, entonces continuamos con el ciclo simple y ahora sí vamos a trabajar con el diagrama pH. Básicamente para el ciclo simple vamos a tener 4 puntos, 1, 2, 3 y 4, donde 1 es la salida del evaporador. Dijimos que 1 es la salida del evaporador, donde tenemos líquido que ya se vaporizó en el equilibrio de la campana. De 1 a 2 vamos a hacer la compresión, que podríamos haber dicho que era compresión isentrópica si avanzaba en esta línea, pero en realidad la evolución no va a ser isentrópica, sino que va a seguir una evolución real. O sea que va a ser de alguna manera una evolución que se parece a la isentrópica, pero que está modificada por la eficiencia del sistema. Entonces, en primer lugar, antes de pasar a la compresión, lo que se puede analizar es el calor que se intercambia en el evaporador. Y en este sentido, el análisis va a ser muy sencillo, porque al utilizar el diagrama de presión-entalpías, siempre vamos a decir que el calor o la energía intercambiada es un caudal por un delta H. O sea que para el caso del ciclo simple, esto es muy sencillo, tenemos el mismo caudal de refrigerante a lo largo de todo el ciclo. O sea que siempre el calor va a ser WR, el calor del refrigerante. Y la diferencia de entalpías irá de mayor a menor. No vamos a ir siempre en el sentido de flujo, sino de manera tal que la diferencia de entalpías nos quede un valor positivo. Entonces, para el evaporador tendremos H1 menos H4 como delta H y WR como caudal. A esta diferencia de entalpías H1 menos H4 se la conoce como efecto refrigerante, que es lo que tenemos aquí. Por otro lado, es decir, el mismo calor en el evaporador que para el lado del refrigerante genera la evaporación, dijimos que para el lado del fluido de proceso, que ingresa a T1 y sale a T2, esto nos va a dar un calor que cede el fluido de proceso y hace que se enfríe. O sea, acá va a estar pasando el fluido de proceso, un caudal WP con un CP, que se enfría desde T1 hasta T2. Luego, por otro lado, tenemos el trabajo de compresión, que básicamente es analizar el compresor y tomar la entalpía en la descarga, restando la entalpía en la succión. Y acá tendremos que considerar que la evolución no es isentrópica, sino que es una evolución real. O sea que tomando el rendimiento de compresión, podemos sacar la relación entre la evolución isentrópica y la evolución real. Lógicamente, para el trabajo del compresor, vamos a utilizar el valor de entalpía real de descarga. Después tenemos el condensador, que habíamos dicho que hacía una etapa de sobrecalentamiento y luego una etapa de condensación. Acá no hace falta separarlo porque estamos trabajando con entalpías. Entonces directamente la entalpía o la diferencia de entalpías entre 2 y 3 me va a dar el calor total transferido. Es decir, el desobrecalentamiento y la condensación, todo en este calor. ¿Y este calor quién se lo va a llevar? Se lo va a llevar el agua de enfriamiento, que entraba a T1, por ejemplo habíamos dicho 30 grados, y salía a T2. Por un lado tenemos el calor que hay que remover al refrigerante, y ese mismo calor es el que se va a llevar el agua del otro lado. Una vez que tenemos todo esto calculado, estamos en condiciones de calcular el COP, porque dijimos que el COP era el calor que nos interesa extraer, es decir, es un ciclo de refrigeración, y el objetivo de este ciclo es refrigerar una corriente de proceso. Entonces, el calor que nosotros removemos de la corriente de proceso, que es Qin, ¿y cuál es el trabajo
cuál es la energía que nos cuesta a nosotros hacer este intercambio de calor. Entonces toda la energía se la vamos a adjudicar en el compresor porque es en definitiva el componente mayoritario en cuanto a consumo de energía. O sea que como el caudal era el mismo en todo el ciclo, nos va a quedar el COP como una relación de entalpías. Y como tenemos el COP del ciclo y también por otro lado podemos calcular el COP ideal, porque conocemos las condiciones de baja y de alta, es decir, tenemos la presión a la cual se evapora el refrigerante, tenemos la presión a la cual se condensa el refrigerante. Como son condiciones de saturación, para cada una de estas presiones habrá una temperatura de equilibrio. O sea que a partir del diagrama pH, ustedes van a poder obtener la temperatura de condensación y la temperatura de evaporación. O sea que con la temperatura de baja y de alta se puede calcular el COP ideal y por lo tanto, una vez calculado el COP del ciclo real, se puede calcular la eficiencia del ciclo. Es decir, qué tan bueno es nuestro ciclo comparado con un COP o con un ciclo reversible. Que de vuelta, esto es un concepto simplemente comparativo entre diferentes ciclos versus el ciclo termodinámico ideal. Es una eficiencia desde el punto de vista termodinámico. No necesariamente significa que porque un ciclo sea más eficiente o más cercano a un ciclo reversible, sea tal vez el más económico en todo sentido, porque hay otros factores que entran en juego como los materiales de construcción, los costos de fabricación, la disponibilidad, el layout, en fin, una gran cantidad de aspectos pueden llevar a que un ciclo sea más económico o más viable que otro. Pero solamente limitados al aspecto termodinámico es que definimos esta eficiencia para de alguna manera comparar un ciclo reversible con un irreversible para las mismas condiciones de temperatura o de presión de baja y de alta. Bien, ahora vamos a conversar un poquito más del ciclo simple. Como les comentaba, en algunos casos se da, además de el desobrecalentamiento y la condensación, se da un subenfriamiento que nos lleva un poquito más a la izquierda de la campana. Y fíjense que estar trabajando un poquito más a la izquierda de la campana, al hacer la expansión, vamos a disminuir esta distancia de aquí, esto de acá que disminuimos, es menor pérdida en el flasheo de la válvula. Fíjense que esta válvula de un lado tiene líquido saturado y del otro lado tiene una mezcla líquido-vapor. Todo el vapor que nosotros tengamos en la salida de la válvula es un vapor que pasa por el evaporador sin hacer ningún tipo de beneficio. A mí lo que me interesa es que al evaporador ingrese un líquido y ese líquido sea el que se vaporice y reciba calor o intercambie calor con la corriente de proceso. Entonces, cuanto más a la izquierda estemos de la campana, mejor, mayor efecto refrigerante tendremos, que dijimos que era todo lo que estábamos acá abajo, la diferencia de entalpía entre 1 y 4. Cuanto mayor sea ese efecto refrigerante, más líquido tendremos y por lo tanto menor caudal de refrigerante voy a tener que utilizar, porque dijimos que el caudal por el efecto refrigerante era el calor. O sea que a una carga térmica fija, si mi refrigerante me permite que este ER sea mayor, entonces voy a pasar menos caudal, por lo tanto menos caudal para comprimir, menos gasto energético. Bien, y aquí lo que vamos a ver es, como ejemplo, nada más como referencia, lo que es una unidad de refrigeración. También esto generalmente se fabrica por empresas especializadas, empresas dedicadas a la refrigeración, que arman un skid como el que vemos acá, todo un bastidor completo con la unidad compresora, el evaporador, el condensador, la unidad de separación de aceite, las cañerías de interconexión, válvulas, instrumentos, bueno, básicamente todo. Fíjense que acá vamos a ver algunas líneas que tal vez tienen un color más blanco, puede llegar a ser que estén trabajando a muy baja temperatura. También vemos los equipos, los compresores aquí, las cañerías, y fíjense que esto aquí tiene una especie de límite de batería, una especie de interconexión.
Es decir, que esto vendrá todo armado y transportado en este bastidor y después solamente quedará interconectar esta unidad con los servicios auxiliares o las interconexiones, es decir, con nuestro fluido de proceso, el agua de torre o el aire de instrumentos o cualquier otro tipo de vinculación con la unidad. Pero en general se compra de esta manera, paquetizado, y en general también, fíjense cómo tenemos acá el acceso, acá hay una persona, se llega a ver los piecitos, que tal vez está operando aquí la consola o el panel. O sea que esto suele venir con un PLC propio, con un tablero de control que es completamente autónomo. Así que hasta acá con el ciclo de refrigeración por compresión tipo simple, el más sencillo que se puede llegar a pensar. Vamos a ver ahora cómo sería un ciclo, lo que se le conoce a veces como ciclo compuesto. ¿Y por qué decimos ciclo compuesto? En realidad se trata de un ciclo de etapas múltiples, si lo queremos decir de manera más general, más abarcativa para el concepto. Las características va a ser tener menor temperatura de evaporación, admitir múltiples temperaturas de evaporación, menor caudal de refrigerante, menor relación de compresión y por lo tanto mayor eficiencia. Pongamos un ejemplo. Nosotros tenemos un ciclo de refrigeración con propano, dejamos las mismas condiciones de proceso, es decir, en los tres casos vamos a tomar el mismo calor extraído, las mismas temperaturas de alta y de baja, ¿sí? De alta para el condensador y de baja para el evaporador, como dijimos, siempre comparamos con las mismas temperaturas, y acá vemos que para la misma carga térmica y las mismas temperaturas de baja y de alta, ya vemos una potencia de compresión, es decir, la energía que se lleva el compresor de 292, 236 o 224 HP. Es decir, que vemos una reducción de potencia del 20% prácticamente o del 23% teniendo 3 etapas en vez de 2. Y esto en el lado del condensador va a significar también un rechazo de calor menor. O sea que este menor rechazo de calor se va a evidenciar como un menor consumo de servicio auxiliar. Por lo tanto, vamos a tener 8% o casi 10% de reducción. Que esto puede verse como menos agua de enfriamiento que vamos a utilizar en el sistema. Entonces, ¿de dónde sale este ciclo de refrigeración en etapas múltiples? Si ya teníamos un sistema que habíamos visto que funcionaba bien, no era el ciclo reversible de Carnot, pero era un ciclo que de alguna manera nos convencimos y estuvimos de acuerdo en que funcionaba bien. No era el más ideal, el más eficiente, pero era algo que funcionaba. Resulta que es posible mejorar ese ciclo de una manera termodinámica agregando algunos equipos y haciendo algunos arreglos. Y las ventajas son las que vimos recién. Algunas son como esta mayor eficiencia, que es una cosa que uno podría decir, bueno, estoy mejorando, pero no es esencialmente indispensable. También tenemos múltiples temperaturas de evaporación, que es una ventaja deseable, no siempre va a ser necesario, pero es una ventaja deseable cuando tenemos varias instancias de evaporación. También podríamos hacerlo con dos ciclos simples. Lo mismo con el caudal de refrigerante, es decir, nos permite tener un menor caudal de refrigerante, pero de vuelta, es una cuestión de eficiencia. La ventaja, o lo que es realmente relevante en los ciclos de etapas múltiples, es en primer lugar que permite menor temperatura de evaporación. Y esto es porque el ciclo opera con menor relación de compresión por etapa. Es decir, que uno no podría, con un ciclo de refrigeración simple, enfriar hasta cualquier temperatura el fluido de proceso. ¿Sí? Si ustedes tienen una corriente que la quieren enfriar desde 20 grados hasta 10 grados, un ciclo de refrigeración simple posiblemente funcione muy bien. Es decir, que un ciclo de refrigeración simple podría llegar a trabajar en el evaporador, digamos que entre 10-15 grados o hasta 0 y menos 15 grados. Eso podría llegar a ser algo razonable para un ciclo de refrigeración simple, lo que estuvimos viendo hasta ahora. Menos de 15 grados negativos es muy difícil de conseguir en un circuito de refrigeración simple. ¿Por qué? Porque la temperatura de condensación no es una temperatura que nosotros podamos modificar libremente.
esta temperatura de condensación va a estar referida al servicio de refrigeración, al servicio auxiliar. Supongamos agua de enfriamiento de torre. Pensemos en un día de verano o un día de primavera, donde la temperatura del aire sea tal vez 25 grados. ¿Cuál va a ser la temperatura del agua en la torre de enfriamiento? Bueno, si permitimos que el aire y el agua intercambien calor, el agua a lo mejor salga a 30 grados. Es decir, el agua está a 30 grados y es posible que se enfríe hasta 30 grados porque tiene una fuente más fría que es el aire. El aire a 25 grados se enfría agua hasta 30 grados. Y esa agua que yo tengo a 30 grados la voy a poner en el condensador y se va a calentar. Entonces tal vez se calienta hasta 38 grados o hasta 40. No mucho más de 40, 45, 50 grados, porque si no después esa agua empieza a tener problemas. Por ejemplo, de crecimiento de microorganismos, de cristalización, básicamente ensuciamiento y potencial tipo de corrosión o taponamiento de tubos o del sistema. Entonces el agua de la torre de enfriamiento no podemos calentarla todo lo que nos gustaría. Tenemos que trabajar generalmente no por encima de 45, 50 grados sería ya una condición excepcional. Entonces la temperatura de alta del fluido auxiliar está limitada por el fluido auxiliar que yo utilizo, por ejemplo agua. Y la temperatura del evaporador yo la quiero ir bajando indefinidamente. Entonces significa que en el diagrama pH, en el diagrama que veíamos antes, nosotros tenemos la temperatura del condensador fijada por la condición del servicio auxiliar. No podemos modificar esto porque es el agua de servicio que tenemos, es el ambiente, nuestra situación, nuestro lugar donde vivimos. Estamos, por ejemplo, en Buenos Aires y es la temperatura ambiente de este lugar. No podremos bajarla. Pero una persona puede decir, yo necesito enfriar cada vez más abajo. No me alcanza con 0 grados, quiero enfriar hasta menos 10, hasta menos 20, hasta menos 50. Entonces, esta temperatura de evaporación, el requerimiento del proceso puede ser descenderla, bajarla, es decir, que esto se empiece a evaporar aquí abajo. Pero ¿qué pasa si yo quiero evaporar o trabajar más abajo, a menor presión, que es lo mismo que trabajar a menor temperatura? Cuando salgo del evaporador, no me olvido que tengo un compresor, y este compresor tiene que volver a comprimir hasta allá arriba. Es decir, que el compresor no solo que va a hacer más trabajo y va a gastar más energía, sino que también se va a exigir mucho más, porque esencialmente el compresor lo que hace es trabajar con una relación de compresión. El compresor, lo que mira es la presión de descarga y la presión de succión. Esta relación de compresión es lo que gobierna de alguna manera la operación del compresor. Entonces, esta relación de compresión no puede ser cualquier valor. Dependiendo del tipo de compresión, del tipo de equipo, puede llegar a ser un máximo de 3, puede llegar a ser un máximo de 5, 7 o tal vez menos de 2. Entonces, en función del equipo del compresor que nosotros utilicemos, será la máxima relación de compresión posible. Por lo cual, si nosotros fijamos, o nuestro sistema, nuestro ambiente nos fija la temperatura, la presión máxima, la presión de descarga, y nuestro compresor nos limita en la relación de compresión, no vamos a poder llegar todo lo frío que pudiéramos querer. Por lo menos no con un ciclo de refrigeración simple. De ahí surge que hay que cambiar el sistema. Hay que cambiar el arreglo de los equipos para poder llegar a una temperatura inferior. Y de ahí nace la posibilidad de trabajar con ciclos de etapas múltiples. Entonces vamos a ver lo que se conoce como ciclo compuesto con economizador. Fíjense que tenemos el evaporador, como teníamos antes. Del evaporador entramos al compresor, comprimimos entre la etapa 1 y 2, pero de 2 no vamos a ir directamente al condensador, sino que acá lo que generamos fue una etapa intermedia. Es decir, acá tendremos la presión de alta, que corresponde al condensador, tendremos una presión de baja, que nuevamente corresponde al evaporador, pero en este caso tendremos una presión intermedia,
que es la que corresponde al economizador. O sea que tenemos dos etapas de compresión. Pueden ser dos compresores o puede ser un solo compresor, como vemos acá. Fíjense que es un solo eje, posiblemente tenga un solo motor, pero tiene dos etapas de compresión. Es decir, el fluido entra en una parte de la máquina y sale a mayor presión y vuelve a entrar en otra etapa para salir a todavía mayor presión. La diferencia es que aquí el caudal no es constante. Fíjense que salimos de 2 y la corriente 2 se mezcla con la corriente 8. Acá tenemos una T. Entonces, el caudal en la primera etapa de compresión es menor que el caudal en la segunda etapa de compresión. Y acá, como les decía, lo ideal es que la relación de compresión entre estas dos etapas, es decir, presión de descarga sobre presión de succión, sea la misma. Por lo cual, si nosotros decimos que la relación de compresión aquí tiene que ser igual a la relación de compresión aquí, es decir, P4 sobre P3 igual a P2 sobre P1, y a la misma vez 3 y 2 tienen la misma presión, podemos simplificar y decir que la presión intermedia idealmente debería ser el producto entre la de alta y la de baja tomado en raíz cuadrada. ¿Sí? Es decir, que de esta manera el compresor va a estar un poco más balanceado y va a trabajar de la mejor forma. Evidentemente esto no siempre es posible, porque en la realidad nosotros vamos a hacer un cálculo tal vez para que esta presión intermedia sea, digamos, 4 bar, y cuando vayamos a la ingeniería de detalle, realmente a ver la máquina que podemos seleccionar, tal vez el fabricante nos dice no va a poder ser 4, será 4,13. Bueno, bien, realizaremos los cálculos de los ajustes nuevamente y estaremos muy cerca de lo que era el punto ideal termodinámico, ¿sí? O tal vez lo más conveniente a primera vista. Pero en esta etapa, a nivel académico, a nivel ejercicios, vamos a considerar que la presión intermedia siempre es de esta manera. Insisto que ustedes cuando vayan a la fábrica a ver equipos, tal vez no sea exactamente ese valor, pero seguramente se encuentre muy cerca de ese número. Bien, entonces, ¿cómo es el ciclo de etapas múltiples en lo que es el diagrama de presión-entalpía? Hablamos de etapas múltiples, pero particularmente el que vimos antes, dos etapas y un economizador. Entonces lo que veíamos es que el fluido, el refrigerante, tenía que pasar primero por el evaporador. Esto es igual que el ciclo simple, igual que la compresión. Esta parte que se comprimió, dijimos que se comprimía no hasta la presión de alta, sino hasta la presión intermedia. Desde la presión de baja hasta la presión intermedia. Y aquí se va a mezclar con la corriente 8. Vamos a verlo después. Entonces 2 y 8 se juntan y se convierten en 3. Y ahora sí, la corriente 3 se comprime desde la presión intermedia hasta la presión de alta. Ahora, en esta parte, estamos más parecidos al ciclo simple. Todo lo que se comprimió, primero se se desobrecalienta hasta llegar a la saturación en la campana, y una vez que está desobrecalentado, se condensa. Siempre esta operación combinada se da en lo que llamamos condensador. Y de 5 a 6 tenemos que ir a la presión intermedia. O sea, acá vamos a tener la válvula de expansión. ¿Qué pasó acá? Cuando estamos en el punto 6, estamos en la mitad de la campana, o tal vez estemos un poquito más a la izquierda, porque este es un gráfico genérico, cualitativo nada más. Y en este lugar de la campana vamos a tener el recipiente, es decir, en el punto 6 tendremos el economizador. Que el economizador no es más que un recipiente separador de fases. Es decir que vamos a tener un recipiente, perdón por el pulso, pero creo que mucho mejor no me puede salir este recipiente. Es decir que vamos a ingresar con el fluido en el punto 6, que dijimos que el punto 6 está en el interior de la campana, o sea que es una mezcla
líquido-vapor. Por lo tanto, si el punto 6 es una mezcla líquido-vapor, cuando ingrese al separador de fases, la fase líquida se va a ir hacia el fondo y la fase vapor se va a ir hacia arriba. Con lo cual, todo el vapor que estaba aquí, en la mezcla líquido-vapor, se va a separar y se va a ir hacia arriba. Esta corriente, la que es vapor puro o vapor saturado, la vamos a llamar 8. Y esta corriente de acá, la 7, la que es líquido saturado, la vamos a llamar 7. Entonces, en esencia, lo que teníamos en el punto 6, en cantidad de masa, es igual, solamente que separamos la fase vapor y la fase líquida. Nosotros dijimos que para hacer una refrigeración necesitábamos refrigerante líquido, porque la refrigeración nosotros la tenemos en el evaporador. O sea que cuanto más líquido tengamos mejor. Si yo tengo un vapor, ese vapor no me sirve para enfriar otra cosa. Entonces acá me saco de encima este vapor que no me va a servir. Y este vapor de acá, que lo tengo a la presión intermedia, lo introduzco en el compresor, en la segunda etapa de compresión. ¿Y qué me gané? Que esta parte de vapor yo no la tengo que comprimir desde acá abajo. Lo comprimo desde la presión intermedia, es decir que una parte del caudal se está comprimiendo en la parte superior. O sea que no tengo la relación máxima de compresión, sino que estoy en este mini ciclo de arriba, comprimiendo pero haciendo menos gasto de energía. Y la parte que sí me va a servir para la refrigeración, que es este líquido saturado, lo voy a expandir nuevamente hasta la presión de baja, porque es donde empieza el ciclo. Y fíjense que entre 7 y 9 hago la expansión y nuevamente vaporizo una pequeña parte que es de flasheo. Pero el resultado de esta expansión es que el líquido que yo voy a alimentar en el evaporador está más cerca de la campana de lo que hubiera estado si yo hubiera usado un ciclo simple. No sé si se llega a ver, pero imagínense que si yo tenía un ciclo simple trabajando a la misma presión de baja y la misma presión de alta, hubiera hecho una compresión desde aquí, tal vez seguida por 2, seguía derecho hasta aquí, de aquí hubiera ido hacia la izquierda hasta encontrar la campana y de aquí hubiera bajado desde 5 hasta la presión de baja, o sea que hubiera terminado más o menos por acá. Con lo cual el ciclo simple me daba solamente este efecto refrigerante, esta cantidad de líquido, porque yo iba a empezar acá, en el título de líquido, mientras que el ciclo compuesto me permitió generar más cantidad de líquido, o lo que es análogo, perder menos en el flasheo. Entonces acá tenemos el efecto refrigerante del ciclo compuesto. Acá tenemos el ciclo compuesto y acá tenemos el ciclo simple. Vamos a poner la S afuera para que sea mejor. Entonces, volvemos al esquema anterior. Tenemos el evaporador, primera etapa de compresión. En la zona inferior dijimos que había un caudal que era diferente a la zona de arriba. Entonces, comprimimos este caudal, el caudal que pasa por el evaporador en la primera etapa. Lo mezclamos con el refrigerante que venía de la etapa superior y lo introducimos en la segunda etapa de compresión. Todo el caudal pasó por la segunda etapa de compresión y todo el caudal se condensó. Para pasar de la presión de alta a la presión intermedia tenemos la válvula de expansión. Bien, acá en el economizador separamos la fase líquida de la fase vapor, reintroducimos el vapor en la etapa de compresión y el líquido es lo que, luego de expandirlo para llegar a la presión de baja, este líquido lo podemos utilizar en el evaporador. Bien, entonces ahora sí vamos a ver el diagrama pH para poder trazar o presentar las ecuaciones de balance de energía. Desde el punto de vista del evaporador esto es muy similar. El delta H en el evaporador va a ser la diferencia de entalpías
entre la salida y la entrada, para tomar un ΔH positivo, que esto era el efecto refrigerante. Lo mismo del otro lado, tendremos el calor de evaporación para el fluido de proceso. Luego, el calor de compresión. En realidad el calor de compresión lo vamos a dividir en dos etapas, porque tenemos una compresión desde P de baja hasta P intermedia y otra compresión desde P intermedia hasta P de alta. En los dos casos, la compresión no va a ser isentrópica, sino que va a ser una compresión real. O sea que tendremos que considerar la eficiencia de compresión para la primera etapa de compresión y la eficiencia para la segunda etapa. Fíjense que para la primera etapa de compresión tenemos el caudal de la corriente 1. La corriente 1 tenía el mismo caudal que WR. Esto que vemos aquí como caudal de refrigerante en el evaporador es lo mismo que pasa por el compresor la primera etapa. En la segunda etapa de compresión vamos a tener otro caudal. Este es el caudal total y este decimos que es el caudal que pasa por el condensador. Seguimos. En el condensador, ahora sí, es un análisis parecido al ciclo simple. Vamos desde 4 hasta 5. Primero hacemos el desobrecalentamiento y luego hacemos la condensación. Todo en el mismo equipo. ¿Y qué tenemos del lado del agua? Tenemos que el caudal del agua, por el Cp del agua, por el ΔT del agua, nos va a dar este calor de condensación. O sea que uno podría decir que una vez conocido el calor removido en el condensador, si yo ya conozco cuál es el ΔT que tengo para el agua, el ΔT permitido, entonces voy a poder calcular el caudal de agua que me consume el sistema. Otras variables o parámetros que pueden llegar a ser de interés son el título de la corriente 6. Dijimos que era el título en la entrada del economizador o del separador de fases, que básicamente se calcula con la regla de la palanca, es decir, la diferencia de entalpías entre 6 y 7 y la diferencia de entalpías entre 7 y 8, que es toda la campana desde el líquido hasta el vapor. También nos puede llegar a interesar la entalpía del punto 3, que es en definitiva una mezcla entre 8 y el caudal que tenemos en 8, caudal por entalpía, más 2, caudal 2 por entalpía 2. O sea que caudal de 2 por entalpía 2 más caudal de 8 por entalpía 8 dividido el caudal total nos va a dar la entalpía 3. Que esta entalpía la utilizaremos aquí para calcular el rendimiento, o si el rendimiento es dato, para calcular la temperatura o la entalpía de salida. Una vez que tenemos todo calculado, estamos en condiciones de calcular el COP. Y como concepto el COP sigue siendo el mismo. Es cuánto calor nosotros removimos del evaporador y cuánta energía necesitamos para hacer esa transferencia. O sea que en este caso, en vez de ser un solo término, será la suma de los dos, porque fue todo el trabajo que tuvimos que incorporar en el ciclo. Y por último, podemos hacer la comparación entre el COP del ciclo y el COP ideal. Entonces, como concepto, ¿qué es lo que hicimos acá? Generamos una etapa intermedia en el sistema y dividimos la carga del refrigerante. Por un lado, no vamos a tener todo el caudal pasando por el compresor. Una parte del caudal, en realidad la del evaporador, va a estar en la zona inferior, desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. Esto va a ser el caudal de refrigerante en el evaporador. Y después por otro lado tendremos el caudal total del ciclo en la zona superior. Es decir que para pasar desde la presión de baja hasta la presión de alta, no hay que comprimir todo el caudal. El caudal se comprime en forma completa desde la presión intermedia hasta la presión de alta, y para llegar a la presión intermedia tenemos que comprimir una cantidad mucho menor. Eso por un lado, es decir que globalmente tenemos una reducción en el consumo de energía. Y por otro lado, si analizamos cada compresor, o en realidad cada etapa de compresión, la relación de compresión va a ser menor, porque no fuimos desde 1 hasta 4, fuimos de 1 hasta 2
y después de 3 a 4. Cada etapa tuvo una relación de compresión menor y por lo tanto pudimos hacerlo sin un esfuerzo, sin exigir al compresor. Esto es básicamente el beneficio principal de tener un ciclo de etapas múltiples. Y para este caso particular que vemos que es el ciclo compuesto con economizador, lo que decíamos para un ciclo simple que podíamos llegar tal vez hasta menos 10, menos 15 grados, con un ciclo compuesto podremos tener en el evaporador tal vez hasta menos 40 grados Celsius. Estos son números de referencia, depende siempre del refrigerante utilizado, la relación de compresión, el tipo de compresor utilizado y cómo sean las condiciones de condensación, es decir, qué tan frío va a estar este servicio o qué tan caliente va a estar esta agua de enfriamiento. Recordemos que en algunos casos el agua de enfriamiento no está disponible y vamos a tener que enfriar con aire, o sea que eso puede mejorar o empeorar la situación, dependiendo de cada caso. Desde el punto de vista de cuáles son los refrigerantes que utilizamos, vamos a ver un poquito más adelante, pero en líneas generales podemos decir que los más comunes son amoníaco, R134A, propano, propileno, R404, 410. Y después tenemos refrigerantes mezclas y unos refrigerantes que se los llama a veces comercialmente como de nueva generación, que son refrigerantes que tienen un muy bajo impacto en la capa de ozono. Esto vamos a conversar un poquito más adelante al final de la unidad, pero como concepto lo que les quiero comentar es que no es que esto funcione solamente con un fluido. Hay varias posibilidades, vamos a conversar después cuáles son los beneficios de utilizar un refrigerante u otro, pero como concepto el ciclo termodinámico puede permitir diferentes fluidos. A continuación lo que vamos a ver es otro ejemplo de un ciclo de 2 etapas, tal vez un diagrama de flujo un poquito más abierto que el que veíamos antes. Entonces se puede ver un poco más claro que tenemos el evaporador. Fíjense que en este caso es un evaporador del tipo Kettle, donde el refrigerante se evapora del lado de la coraza y este refrigerante que se evapora ingresa en la primera etapa de compresión y al salir de la etapa de compresión se mezcla con la salida del economizador, que recordamos el economizador no es más que un separador de fases. Entonces acá tenemos la fase de vapor que se mezcla con otra fase de vapor, se comprime en la segunda etapa de compresión, lógicamente tenemos otro vapor sobrecalentado que en primer lugar condensamos y luego separamos. Fíjense que por aquí tenemos en este intercambiador de calor el servicio auxiliar que posiblemente sea agua de enfriamiento. Algo importante que no lo mencionamos en los diagramas generales, los diagramas de bloques, pero que acá sí se ve, y es que el condensador, para que funcione digamos de una manera más apropiada, tiene que venir en conjunto con un separador, porque la idea del condensador va a ser, para la redundancia, condensar ese vapor, pero ese vapor no podemos alimentarlo directamente a la válvula para evitar que se generen inestabilidades, porque podríamos tener por momentos vapor, por momentos líquidos y una operación inestable. Entonces, lo que se recomienda, sobre todo en sistemas de gran transferencia térmica, es utilizar un equipo intermedio que vaya almacenando todo el líquido, todo el refrigerante que se condensó aquí. Entonces la válvula siempre trabaja con una referencia de líquido, con un nivel aguas arriba. Y el condensador siempre trabaja de alguna manera seco, es decir, que no llega a inundarse con el mismo condensado que generó. Entonces el condensador recibe vapor, condensa y el líquido ni bien se genera, sale por la conexión de salida y se empieza a acumular en el recibidor. Y de esa manera la válvula trabaja manejando un nivel, pero tomando también de un nivel estable. Entonces, como decíamos antes, volviendo a la explicación del diagrama, acá vamos a tener un líquido, ¿sí?, alimentando la válvula, que se flashea en el economizador, y luego la fase líquida
la tomamos nuevamente en esta válvula donde se hace la segunda expansión. Y por último, vale la pena comentar que si bien acá tal vez pase desapercibido, lo más relevante en este sistema era enfriar una corriente de proceso. O sea que la corriente de proceso que nosotros queríamos enfriar va a ser esta que tenemos aquí, la que ingrese al evaporador. ¿Sí? O sea que acá, digamos, pasa un poco desapercibido, pierde relevancia, pero no hay que perder de vista que todo esto era un ciclo de refrigeración para enfriar justamente a esta corriente. Bien, dentro de lo que es ciclo de etapas múltiples, con dos etapas, se puede dar lo que veíamos recién, o se pueden dar también otras configuraciones. Por ejemplo, el economizador, en vez de trabajar totalmente como un separador de fase, se le puede agregar una función que sea la de saturador. Y acá fíjense que el vapor que salió de la etapa de compresión no tiene exactamente el mismo arreglo, no se mezcla, sino que se lo hace burbujear o intercambiar calor con el líquido que está en el economizador. Y después acá tenemos otra posibilidad que es un economizador y dos niveles de enfriamiento. ¿Por qué no? Si acá tenemos un líquido a la presión intermedia, ¿por qué no utilizar un evaporador? Esto es lo que decíamos antes, que teníamos diferentes niveles de enfriamiento. Tendremos un evaporador a la temperatura correspondiente a la presión intermedia y otro evaporador a la temperatura correspondiente a la presión de baja. Sería, digamos, como quien tiene un freezer y una heladera, ¿sí? Un mismo sistema refrigerante, pero dos cámaras de intercambio de calor. No es exactamente el freezer o la heladera que tienen en su casa, pero como concepto es algo similar. Es un ciclo único que permite refrigerar o intercambiar calor en dos etapas diferentes de temperatura. Otra posibilidad es un ciclo de dos etapas con economizador y una etapa de interenfriamiento. Fíjense que acá en la salida del compresor vamos a tener un intercooler, un enfriador. Y si bien acá nos parece algo raro, porque tal vez venimos seteados con todos los esquemas que miramos anteriormente, si nos ponemos a pensar, un intercambiador de calor, un enfriador en la descarga de un compresor, es algo bastante común. Les diría que es hasta un arreglo típico para un compresor. En general, recordamos que cuando un gas se comprime, se calienta. Y normalmente nosotros no buscamos calentar el gas, sino solamente aumentar la presión. Entonces, como la consecuencia de aumentar la presión es el calentamiento del gas, a continuación del compresor suele haber un enfriador de gases. Es decir, comprimimos y enfriamos para recuperar la temperatura inicial. Ahora bien, si el arreglo típico es comprimir y enfriar, ¿por qué en los esquemas anteriores no teníamos este intercooler? Que ahora parece tener bastante sentido. La razón es que, como nosotros tomamos el gas o el vapor a tan baja temperatura, digamos, tal vez esto está a menos 20 grados, este evaporador. Cuando nosotros comprimimos, esta etapa de compresión no llega a estar tan caliente y esta mezcla, lo que decíamos, lo que sale como vapor, puede llegar a estar tal vez a 0 grados a 5 grados. Entonces, la mezcla de esta corriente que está saturada a la presión intermedia con lo que efectivamente viene caliente del compresor, puede ser que no sea necesario utilizar el intercambiador de calor, ¿sí? Porque ya se enfría directamente con la mezcla. Eso es lo que sucedía en el esquema anterior. Ahora, si esta temperatura no es tan baja, tal vez en la descarga del compresor sí tengamos una temperatura más alta. Entonces tengamos que reforzar el enfriamiento con un intercooler. Es decir, que todo va a depender de cuáles sean las temperaturas de baja, de alta y la presión intermedia. Tal vez se puede utilizar este intercooler como para reforzar la transferencia de calor y mejorar todavía un poquito más el rendimiento global del ciclo. Acá tenemos otro ejemplo
en este caso con múltiples etapas de compresión. Acá directamente se representa todo en un único compresor de 4 etapas, pero ¿cuál es la diferencia? Nos dicen que el compresor es del tipo centrífugo. Bien, entonces tenemos en la descarga de la última etapa el condensador, como decíamos, con su separador de fases y 2 etapas de economizadores, 2 separadores. Uno va aquí a la segunda etapa, a la salida, otro vuelve a tomar del fondo y aquí tenemos finalmente el evaporador, que es el que intercambia calor con la corriente de proceso. ¿Está bien? O sea que evidentemente en la medida que aumentamos las etapas de compresión, el sistema se hace más complejo, pero también por otro lado, si nos tomamos el trabajo de hacer un sistema más complejo, es porque tenía un beneficio. Y es que cuantas más etapas de compresión agreguemos, más cerca vamos a estar trabajando de la campana y por lo tanto mejor aprovechamiento del líquido tendremos y más eficiente será todo el ciclo, desde el punto de vista de manejo de caudal, de consumo de energía y de costo operativo. Y antes de pasar al esquema siguiente, quería comentar, digamos que si bien comenzamos conversando del ciclo simple, dijimos todas las ventajas, después conversamos también de más ventajas del ciclo compuesto y las ventajas mejoran o aumentan cuando cambiamos o agregamos etapas de compresión. ¿Qué es lo malo? Porque hasta ahora dijimos que es todo bueno, aumenta la eficiencia, baja el consumo de energía, tiene menos costo operativo, etc. ¿Qué es la ventaja o qué es la desventaja? Como desventaja tenemos un sistema que es mucho más complejo. En primer lugar, tener una máquina de este tipo, un compresor centrífugo, no es lo mismo que tener un compresor a tornillo o un compresor de doble etapa. ¿Sí? Es decir que los elementos se van haciendo cada vez más complejos, la cantidad de equipos que tenemos que instalar también aumenta, es decir que si bien estos equipos son estáticos y tal vez no necesiten mucho mantenimiento, sí va a generar un costo de instalación, un costo de inversión mayor. Y estas válvulas aumentan en cantidad, lo cual nos puede dar también potencialmente o mayor cantidad de puntos de falla o en principio mayor cantidad de mantenimiento. Eso por un lado. Y por otro lado, un sistema cuanto más complejo sea, cuantas más etapas de compresión, mayor cantidad de cañerías, mayor trabajo de ingeniería, mayor trabajo de obra y también mayor espacio en planta. O sea que, en definitiva, hacemos un sistema más complejo para que sea más eficiente, pero hacer este sistema más complejo también tiene algunas consecuencias que hay que balancear. O sea que no siempre vamos a utilizar un sistema compuesto de 2 etapas solamente porque es más eficiente termodinámicamente. A veces el equipo de ciclo simple nos da bien la temperatura, nos da bien la relación de compresión y aunque no sea la combinación más eficiente desde el punto de vista de termodinámica, puede llegar a ser la solución más económica y la que se termina implementando. Bien, continuamos con otra opción que es la de ciclos en cascada. En definitiva hablamos de ciclos combinados y esta combinación de ciclos se va a dar en el condensador evaporador. Esto va a quedar un poco más claro con los esquemas. También tenemos menor relación de compresión, menor temperatura de evaporación, que en definitiva es lo que motiva a utilizar un ciclo en cascada. Dijimos que con el ciclo compuesto de 2 etapas podríamos llegar con suerte hasta menos 40 grados Celsius. Si quisiéramos todavía bajar de menos 40, tal vez un ciclo en cascada pueda llegar a ser lo más recomendable. Y digamos que como problemática o desafío para este tipo de ciclos es que si estamos a tan bajas temperaturas, de vuelta, digamos, alrededor de menos 40 o inferior, empiezan a aparecer otras limitaciones. Por ejemplo, en los materiales. Hasta ahora no dijimos nada de los materiales, pero uno siempre tendería a pensar que si no hay ningún requisito especial de metalurgia, podríamos utilizar el acero al carbono. El acero al carbono, si bien es un material
comercial y bastante bueno en cuanto a resistencia mecánica y también a corrosión, a un montón de fluidos, tiene una particularidad que a bajas temperaturas se fragiliza y cambia completamente la resistencia mecánica. Es decir que por debajo de menos 20 grados, digamos que como límite menos 29 grados Celsius, el acero de carbono, salvo que tenga un tratamiento y un control de calidad específico, ya deja de ser una opción. Porque a muy bajas temperaturas, insisto, se cristaliza. Eso lo pueden revisar, es un fenómeno que se llama cristalización por frío. O sea que por debajo de esta temperatura, menos 20 o menos 29 grados según el tipo, las recomendaciones y los diseños que se empleen, ya no será posible utilizar acero de carbono, sino que tendremos que utilizar sí o sí otro material, por ejemplo, acero inoxidable. Entonces, ya no solo es la cantidad de equipos, el layout, las conexiones, sino que estamos hablando de materiales más costosos, materiales de mayor calidad, de mayor resistencia, pero también tendremos un evaporador de acero inoxidable, el compresor toma baja temperatura, o sea que una parte también tendrá que ser inoxidable, por lo menos, y así todo se va haciendo más complejo. Entonces, tenemos por un lado los materiales, por otro lado el sistema de aislación. Cuanto más frío, cuanto más baja es la temperatura, más complejo es el sistema de aislación, porque justamente queremos llegar hasta ahí abajo, porque nos interesa tener ese tenor de temperatura, pero cuanto más frío es el sistema, más quiere el sistema perder calor. Es decir, si el ambiente está a 30 grados, se va a perder más calor si nuestro sistema de refrigeración está a menos 40 que si está a 0 grados. O sea que ya estamos hablando de otro sistema de aislación más sofisticado, con otro tipo de barreras. Vamos a conversar un poco mejor de esto en la unidad de aislaciones, pero lo que les quiero comentar es que no es lo mismo una aislación si mi refrigerante está a 0 grados que si mi refrigerante está a menos 40 o menos 50 grados. Cambia el sistema de aislación. Y también cambia el aceite, porque el aceite sabemos que no se congela a 0 grados, pero a menos 40 grados la viscosidad es muy elevada y ya tenemos que empezar a cambiar el aceite por otros aceites especiales. Hay que tener cuidados, hay que hacer un precalentamiento, hay un montón de condiciones que empiezan a cambiar y a hacer que todo el sistema sea más complejo. Entonces, nuevamente, ¿realmente necesitamos menos 40 grados o inferior? Sí, ok, entonces vayamos al ciclo en cascada, que es el que nos lo permite. Si no necesitamos esa temperatura y podemos ir un poco más arriba, trataremos de emplear el ciclo compuesto o, en su defecto, el ciclo simple, según el requerimiento. Bien, entonces, para el ciclo en cascada vamos a ver diferentes configuraciones posibles, porque cascada no significa una cosa en especial, sino que hay dos ciclos combinados. O sea, lo más sencillo tenía dos ciclos simples combinados. Entonces tendríamos un evaporador, como ya sabemos, compresor, condensador y válvula de expansión. Pero fíjense que el condensador de este ciclo simple es también el evaporador de este otro ciclo simple. Es decir que este intercambiador de calor cumple la doble función, condensador y evaporador. Y aquí lo que tenemos es nuevamente una temperatura de aproximación, porque si queremos que la transferencia de calor se dé en este equipo, esta temperatura 5 tendrá que ser más fría que 4 para poder favorecer la condensación de este fluido del ciclo inferior. ¿Cuál es la ventaja del ciclo en cascada? Que nosotros podemos trabajar en diferentes niveles de temperatura cambiando el refrigerante, porque acá tenemos como particularidad que son dos ciclos completamente independientes, no es como el ciclo compuesto que tenía dos etapas de compresión. Acá hay dos instancias de compresión, pero cada una en un ciclo diferente, por lo cual yo puedo tener aquí abajo un refrigerante que sea bueno para muy bajas temperaturas y aquí arriba un refrigerante
que sea bueno para altas temperaturas. Por ejemplo, para la zona superior, la de alta temperatura, podría tener R22, amoníaco, R507, R404A, algunos fluidos de los que ya conversamos para ciclo simple. Mientras que para la parte de baja temperatura podríamos tener R508B, R23, R116, que son otros fluidos refrigerantes más apropiados para temperaturas menores. Entonces acá lo que vemos es el diagrama de presión entalpía, que es básicamente esquemático. Fíjense que tenemos los dos refrigerantes encimados. No es que vamos a hacer el mismo diagrama pH sobre la misma campana, porque tenemos una campana en el refrigerante de menor temperatura que tiene su propio ciclo y después otra campana aquí. Y como la presión o la relación entre presión y temperatura depende de cada refrigerante, podría darse así como está o podría darse en otra posición. ¿Está bien? Porque las campanas no necesariamente tienen que estar una arriba de la otra. Dependerá de cada refrigerante. O sea que lo que les quiero marcar es que no es una única campana con dos ciclos o dos instancias como veíamos antes. Es un ciclo en cada campana. Y lógicamente, si tomamos las ventajas o lo que ya aprendimos de ciclos simples y ciclos compuestos, podríamos todavía explotar más este concepto de ciclo en cascada y combinar un ciclo simple con un ciclo compuesto. O tal vez ciclos de etapas múltiples combinados. O sea, acá hay una gran cantidad de posibilidades, un gran abanico de opciones para combinar tipos de ciclo, etapas, refrigerantes, niveles de refrigeración, como veíamos acá. En fin, hay muchas combinaciones y habrá que ver cuál es la más apropiada para el sistema que nosotros tengamos en cuestión. Bien, la última parte de la refrigeración por compresión la vamos a dedicar para conversar sobre sistemas de refrigeración secundario. Es decir que vamos a tener un ciclo de refrigeración como el que veníamos viendo. Acá se ejemplifica un ciclo simple, pero naturalmente podría llegar a ser un ciclo compuesto de 2, 3, 4 etapas o en cascada. ¿También? No importa lo que pongamos acá arriba, lo que importa es cómo conectamos el sistema entre el refrigerante y el fluido de proceso. Entonces, aquí arriba vemos el ciclo normal, cualquier ciclo genérico de refrigeración. Y en el evaporador, la diferencia es que no vamos a intercambiar calor con el fluido de proceso, sino que el calor se va a intercambiar con un fluido de refrigeración secundario, que es el que circula por todo este circuito. Y es este fluido de refrigeración secundario el que intercambia calor con la corriente de proceso. Como vemos acá, tenemos dos intercambiadores, que en este caso estos dos son los que tienen el fluido de proceso. Entonces, como característica principal, lo que vemos es que sirve para servicios en paralelo. Es decir, no necesitamos que cada uno de estos intercambiadores de calor utilice un sistema de refrigeración propio. Este equipo y N equipos en paralelo van a estar siendo alimentados por este sistema de refrigeración secundario. Eso es muy conveniente, lógicamente, cuando hay varios sistemas que necesitan de la refrigeración. Por otro lado, también evita la contaminación cruzada. Es decir, que si acá tenemos un fluido refrigerante, tal vez por ejemplo amoníaco, y el amoníaco no fuera compatible con alguna corriente de proceso, utilizando un servicio secundario, digamos una salmuera, nos ahorramos el problema porque el amoníaco es compatible con la salmuera y la salmuera es compatible con el fluido de proceso. Y finalmente tenemos costos de instalación y de operación. ¿Sí? Es decir que podemos tener estos equipos muy alejados entre sí o lejos de la unidad refrigerante y hay que analizar caso por caso porque no siempre va a ser conveniente tener una unidad refrigerante para cada sistema. Puede llegar a ser conveniente, como aquí, tener un sistema secundario. Tengan en cuenta que estas cañerías hay que aislarlas por conservación del frío y eventualmente cuanta más distancia, más equipos coloquemos, más costoso puede ser.
O sea que estos sistemas de refrigeración secundario suelen ser una opción económica en cuanto a más cantidad de equipos haya para enfriar. Bien, entonces, ¿qué tipos de refrigerantes secundarios podemos utilizar? En primer lugar, solución acuosa. Acá hablamos de soluciones, por ejemplo, con sales. Podría ser cloruro de sodio, cloruro de calcio. Esta solución también puede ser con un glicol, etilenglicol, propilenglicol, o también puede ser con un alcohol, como metanol o etanol. Dejando de lado las soluciones acuosas, también tenemos servicios refrigerantes con fluidos puros, es decir, fluidos que trabajan bien a baja temperatura, por debajo del cero, y en esto incluimos metanol y etanol, es decir, como puros, no como solución, y también se podría considerar a la acetona. Y finalmente tenemos fluidos térmicos comerciales. En general se trata de aceites que son sintetizados por determinados fabricantes especializados en este tipo de fluidos y que estos aceites tienen propiedades físico-químicas que favorecen la transferencia de calor. ¿Sí? Tienen muy buena viscosidad, no se tienden a perjudicar la transferencia de calor en este sentido, tienen muy buena conductividad, entonces son fluidos muy buenos para la transferencia de calor. Como algunos ejemplos de fluidos comerciales, tal vez ya escucharon alguna vez Downterm o Terminol, pero la realidad es que hay muchos fluidos más. Desde el punto de vista de la selección del refrigerante, tenemos diferentes aspectos. Por un lado, el punto de congelación, es decir, que tratar de que este fluido, por ejemplo, si es una solución acuosa, no congele, y acá no nos referimos solamente al punto de trabajo, sino a cualquier condición que pueda llegar a ser anormal. Bajo caudal, muy baja presión del ciclo de refrigeración, cualquier condición que pueda llevar al congelamiento debe ser estudiada muy cuidadosamente para que todo esto funcione de la manera apropiada. Con respecto a la aplicación, hay que verificar la compatibilidad entre el refrigerante secundario y el fluido de proceso. Es decir que si una de las razones que puede motivar es utilizar un refrigerante secundario para evitar contaminación cruzada, naturalmente este fluido que utilicemos como intermediario deberá ser compatible con el fluido de proceso. Luego tenemos costo y disponibilidad. Particularmente esto aplica para los fluidos térmicos comerciales, donde son fluidos que tal vez no son de fabricación local y hay que tener en cuenta, tanto en la carga inicial como en la reposición, que este material debe ser importado. Entonces, puede llegar a ser muy bueno en cuanto al desempeño térmico, pero no debería trabar en ninguna etapa de la operación de la planta. Luego analizamos la seguridad, es decir, todo lo que pueda llegar a afectar a las personas, toxicidad o inflamabilidad del refrigerante secundario. Esto aplicaría, por ejemplo, para metanol o etanol, que son fluidos que ya sabemos que tienen una naturaleza inflamable. Bien, propiedades físico-químicas. Naturalmente, el fluido que utilicemos como refrigerante secundario debe ser bueno para la transferencia de calor. Naturalmente, acá mostramos los fluidos más utilizados que tienen buenas propiedades físico-químicas, pero esencialmente cualquier fluido podría llegar a ser un refrigerante intermediario o secundario. O sea que ese fluido que elijamos debe ser bueno en la transferencia de calor. Con respecto a los materiales, hay que verificar que el fluido refrigerante no tenga ninguna particularidad con nuestra metalurgia. Por ejemplo, uno puede pensar en una solución acuosa, como dijimos, una salmuera de agua con cloruro de sodio. Y esto, por ejemplo, a algunos aceros inoxidables los hace muy corrosivos. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que revisar bien la metalurgia de nuestra planta para que lo que nosotros pensamos que es una solución no termine generando otro tipo de problema. Y por último, la reglamentación básicamente es un punto a tener en cuenta para que el producto que nosotros utilicemos sea verificado que cumple con las regulamentaciones locales.